¿Cómo está, alumno de quinto grado de primaria? Les saluda el profesor Claudio para poder continuar con las clases de geometría. Vamos a trabajar hoy día los elementos del triángulo, su propiedad fundamental y su clasificación. Los triángulos se pueden clasificar según sus ángulos y según sus lados. ¿Ya? Entonces, sigan por acá, que nosotros vamos a comenzar lo que son con los elementos de un triángulo. Observa que aquí tienes un triángulo, pero recuerda que toda figura geométrica se puede dibujar siempre a través de algo, ¿no es cierto? Algo tiene que dar inicio. Por ejemplo, un triángulo se va a formar a través de tres puntos, ¿no? La unión de tres puntos va a hacer, ¿qué cosa? Que se genere un triángulo. Mira, observa acá estos tres puntos que de repente no se ven bien. Vamos a observar aquí 1, 2 y 3 puntos. ¿Está bien? Si yo junto esos tres puntos voy a formar un triángulo. Pero en ese caso no se cumple. ¿Por qué? Porque los puntos se encuentran en una sola línea. Entonces, para que tres puntos formen un triángulo, uno de ellos, puede ser cualquiera de ellos, se debe de salir de esa línea. Entonces, si este punto lo borramos y colocamos de repente por aquí, ahora ya no está en una sola línea. Entonces, eso de acá, al unir los tres puntos, sí voy a formar un triángulo. ¿Está bien? Puede ser los puntos en este sentido. Uno de ellos debe salirse de esa línea de ahí, de tal manera que se ponga en otro lugar. Y a la hora de unir los puntos, estamos formando un triángulo. A la unión de tres puntos que no están en la misma línea, la palabra, digamos, es no colineales. ¿Está bien? Que no sean en la misma línea. Van a formar un triángulo. Ese triángulo que está acá, que es un punto, 2 y 3 puntos, ahí están los puntos. Entonces, este triángulo tiene elementos, así como nosotros tenemos nuestras partes, ¿no es cierto?, en el cuerpo humano. También la figura geométrica y el rombo y cuadrilátero, todos ellos tienen sus elementos. Vamos a trabajar con el triángulo. Este triángulo, para comenzar, tiene vértices. Y los vértices son aquellos puntos que hemos puesto, ¿ya? Entonces, esos vértices viene a ser el quiebre, la esquina, donde de repente las dos líneas o segmentos se están cruzando. Miren, este punto de aquí, o alguien comienza a caminar, por lo tanto va a dar un quiebre para este sentido, es una esquina. Eso viene a ser un vértice. En este caso podemos poner de repente M, O, N. ¿Está bien? Entonces, esos vértices se pueden llamar M-O-N o N-M-O o N-M. Cualquiera de donde sea puedes comenzar, no hay un orden en este caso. Podemos comenzar entonces mencionando que este triángulo tiene lados. ¿Cuáles son sus lados? Ya hemos mencionado los vértices, ¿no? Vamos a colocar los vértices, que era M, ¿qué más? O, N. Esos son los vértices que nosotros estamos trabajando en este triángulo, al menos, ¿no? En otro triángulo será otro tipo de vértices, otras letras mayúsculas, ¿no? Ahora vamos a trabajar cuáles son los lados. Los lados son, por ejemplo, el MO. El MO, que vendría a ser Mo, ¿no es cierto? Mo. Ahí está. El segmento MO. Segmento, ¿por qué? Porque recuerda que un segmento tiene un punto de inicio y un punto final, o puede ser el inicio de aquí y esto puede ser el final, solo que tiene ambos extremos, ¿no es cierto? Que tiene una medida la cual lo podemos poner, ¿no es cierto? Acá continuamos, que el otro segmento vendría a ser ON, ¿no es cierto? ON, ahí está el segmento ON, y podemos mencionar como último segmento, y vamos a colocar un puntito por aquí. Ya está un puntito por ahí. Y el punto, digamos, o el segmento NM. El segmento MN. Ya está. Entonces ya hemos puesto, tiene tres lados, por lo tanto acá están los segmentos que pertenecen a cada lado. Ya también tiene tres vértices también. Ahora, ángulos interiores. ¿Dónde están los ángulos interiores? Están por acá, observa. Tengo un ángulo interior que va a estar por aquí. Acá hay un ángulo interior. ¿Dónde más? Tengo otro ángulo interior que puede estar por acá. Estos son los ángulos interiores. Otro ángulo interior puede estar arriba y obviamente que está arriba, ¿no? Dependiendo del triángulo. Puede estar abajo, al costado.
Entonces ya está. Esos ángulos podemos colocar cualquier letra del abecedario, ¿no? De manera, letras minúsculas, los ángulos, o también puedes colocar algunas letras griegas que sea alfa grados, beta grados, y podemos poner lambda o phi grados. Ya está, entonces. Esos son los ángulos interiores que vamos a poner alfa grados, beta grados y phi grados. Ya tenemos los tres ángulos interiores. Ahora vamos a trabajar con ángulos exteriores. Los ángulos exteriores vienen a ser después que usted ha prolongado. ¿Qué viene a ser prolongar? Prolongar quiere decir que una regla, por ejemplo esta regla de acá, le agregue un espacio más, una madera un poco más larga, para que sea más larga, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y cómo hago eso? Por acá, por ejemplo, esta flecha podría ser, ya esta de acá, por ejemplo. Ya yo tengo esta regla de aquí, yo quiero que esta regla al menos llegue hasta esta línea, ¿no es cierto? Entonces, esta tiene que crecer un poco más, y no hay otra forma de agregarle algo, ¿no es cierto? Entonces, si yo le agrego esto de acá, mira, prácticamente se hizo más grandote. Entonces, mi regla ya sería un poco más grande, ¿no? Tenía mayor medida. Eso viene a ser prolongar o agregar, ¿ya? Prolongar es ponerle un poco más largo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en cada uno de los lados que tenemos. Por ejemplo, observa acá que lo que voy a hacer es eso. Voy a prolongar cada uno de los lados, para tal vamos a sacar estos puntitos de aquí que ya no me van a dejar que esté prolongando. Ya está, sacamos los puntitos y listo. Mira, voy a prolongar, mira, voy a colocar un solo lado y vamos a prolongar al costado aquí. Ya está listo. Así lo prolongamos, y también si quieres para este lado también, para ambos lados puedes prolongar, no hay problema. Ahí está. Y el otro lado vamos a prolongar también, ya, aquí a este lado y también por acá. Ahí está, lo prolongamos para este sentido. Ya está listo. Y faltaría el tercer lado, que falta prolongar, cuando es una rayita un poquito más larga, y ya está listo. Entonces, cada uno de los lados he puesto, ¿no?, prolongado, y le he puesto una flechita de tal manera que es una recta, otra recta y tres rectas. Tres rectas que se cruzan, en este caso formaron un triángulo. Pero esto me va a ayudar a que por ejemplo, el ángulo exterior vendría a ser esta parte de aquí. Esto viene a ser el ángulo exterior de ese triángulo, que le vamos a poner una letra común, podría ser de repente m grados. ¿Por qué, profesor, solamente ese y no puede ser el de acá y el de acá también, si están afuera del triángulo? Tienes mucha razón. Es que el de acá vendría a ser opuesto por el vértice el mismo m, ¿no es cierto? M es esta parte de aquí, opuesto por el vértice, esto de acá también vendría a ser m. O sea, son los mismos. Ahora, el de aquí, opuesto por el vértice, sería phi. O sea, este ángulo interior también es el ángulo en la misma medida. Por lo tanto, no se podría considerar. Entonces, el único ángulo exterior que se va a considerar es uno de ellos dos. Puede ser el de acá o puede ser el de aquí. Vamos a considerar el de acá porque acá está la letra. ¿Está bien? Ahora, aquí también tenemos otro ángulo exterior. El de acá no, porque es el opuesto del interior. El de acá no voy a usar porque está la letra. Voy a usar el de aquí. Vendría a ser x grados, pongamos. Otro ángulo que vamos a usar es, por ejemplo, en este lado, en este vértice. El de acá no, porque sería del alfa. Y este de aquí hay una letra. Voy a usar el de acá arriba. Vendría a ser, por ejemplo, y grados. ¿Está bien? Puede ser y grados, puedes poner M1, puede ser M2, M3 o simplemente E1 de exterior 1, exterior 2, exterior 3. Como cualquiera es igual. Acá el ángulo exterior vendría a ser entonces acá M. Ya, puedes comenzar de acá, puedes comenzar de aquí, igual eso no va a alterar. Y grados, X grados y M grados. Ya está. Ya tenemos los ángulos exteriores, ahora vamos a trabajar el perímetro. El perímetro que viene a hacer es, digamos, contar o sumar todas las medidas de una figura geométrica, de un terreno. Por ejemplo, el perímetro de esta pizarra sería que yo agarre la regla, como tiene medida, comienzo a medir, allá, esto tiene tanto, para acá, y sumo toda la medida de todo el contorno, eso viene a ser el perímetro. Entonces, el perímetro de este triángulo vendría a ser cuánto mide cada lado. Entonces, podría ser que sume MO más M, ¿no? Podría ser, o simplemente acá le agrego un lado, ¿ya? Le puedo agregar acá
con rojo le voy a agregar. Esto que sea de repente a la medida que sea a metros o a centímetros, no sé, y esta medida que de este lado que sea B y de este lado que mida C. Si esos son sus medidas, ¿no? Entonces podemos mencionar que el perímetro va a ser, el perímetro se simboliza con 2P, ¿ya? Eso vendría a ser que a la suma de todos sus lados, que vendría a ser A más B más C. Eso vendría a ser el perímetro de una figura de esta manera que es el triángulo. Ya está. Tenemos una propiedad fundamental que toda la vida lo vamos a usar y toda la vida lo van a ver, ya que ¿cuál es? La propiedad fundamental del triángulo. Y esa propiedad fundamental del triángulo es la suma de sus tres ángulos interiores. La suma de sus tres ángulos interiores es igual a 180. ¿Es igual a cuánto? A 180. O sea, alfa grados más beta grados más pi grados es igual a 180 grados. Eso sucede en todo triángulo. No interesa que sea triángulo rectángulo, acutángulo, obtusángulo, equilátero, isósceles, no sé. Cualquier triángulo que usted observe tiene esa propiedad. Quiere decir que si yo tengo acá 30 y acá tengo de repente 50, ¿cuánto me falta? 80. Esto vendría, bueno, el gráfico no da. Entonces, pero solo si esto de acá, entonces la suma de esos tres ángulos debe darme ¿cuánto? 180. Lo que falta para 180 es lo que vale el de acá. Puede ser esto acá 120, esto acá puede ser 40. ¿Esto cuánto debe ser? 120 más 40, ¿cuánto es? 160. 160, ¿cuánto le falta para 180? 20 grados. Entonces, la suma de los tres ángulos interiores siempre debe darte igual a ¿cuánto? A 180 grados. Siempre debe cumplir esa propiedad. No interesa si el triángulo es grande, si el triángulo de repente así de chatadito, de repente, igual si esto vale 10 grados, esto vale 20 grados, y esto ¿cuánto tendría que ser para 180? Tendría que ser 150 grados. Así sumando los tres, tiene 180 grados. Entonces, no hay problema. Y si el triángulo es rectángulo o no, por ejemplo, el triángulo puede ser de esta manera, triángulo rectángulo. Entonces, igual, la suma de sus tres ángulos interiores, esto valdría 90, ¿no es cierto? 90, si esto vale 60, ¿cuánto vale para 180? 90 más 60, ¿cuánto es? 150, ¿no es cierto? ¿Cuánto debe ser esto acá? 30 grados. La suma de sus tres ángulos interiores igual a ¿cuánto? A 180 grados. Eso siempre va a cumplir, por eso es propiedad fundamental del triángulo. La suma de sus tres ángulos interiores es igual a 180 grados. Muy bien, esa propiedad vamos a usar en los pues, digamos, ejercicios que estamos mostrando en la pizarra. Ahora nos vamos a pasar lo que es a la clasificación de triángulos. Los triángulos se pueden clasificar según, en este caso arriba me dice según sus lados. Observa por acá, me está mencionando que es según sus lados. Según sus lados tenemos algunos triángulos que yo te voy a mostrar. Ya por ejemplo acá yo te voy a poner un triangulito hermoso, bello, que es esta de acá. Ya podemos mencionar que este triángulo que estás observando aquí es un triángulo. Ya no sé de cuáles son sus medidas, no sé cuáles también, pero yo le pongo una característica en algunos de ellos. Por ejemplo, hoy le voy a poner aquí un rectángulo acá al costadito que es, digamos, no, va a simbolizar, digamos, una característica de ese lado. Podemos poner acá una circunferencia. Con eso estamos hablando de ¿qué? Que este lado de aquí es diferente a este lado. O sea, mide de otra manera, ¿no es cierto? Esto mide más y esto de repente menos, no sé. Pero son de medidas diferentes. Y no, todavía no vemos nada de este lado. Pero si yo pongo ahorita alguna característica diferente, seguramente tú ya me vas a mencionar, ah, ya profesor, eso sí, no. Acá le puedo poner un triangulito de repente como símbolo de que tres lados diferentes. Los tres lados son diferentes. En ese caso, el nombre de este triángulo se llama escaleno. Profesor, ¿y por qué no lo he escrito? Ustedes tienen la teoría y ahí está en la teoría ese triángulo, ¿no? Con su explicación y su nombre, ¿ya? Esto se llama escaleno. Así, por favor, tú recuerda tu escaleno en cada momento, ¿ya? Escaleno, escaleno, escaleno. Repite varias veces y en todo momento, en el desayuno, en el almuerzo y cuando vas a los servicios higiénicos, igualito. Escaleno, escaleno. Estás con escaleno y te vas a recordar prácticamente todo eso, digamos, ese nombrecito. A ver, es el medio raro que como que uno no se recuerda mucho.
El siguiente triángulo es muy usado, es bastante en los problemas de geometría y tú te vas a recordar con mayor facilidad. ¿Qué es el siguiente triángulo? Seguramente por ahí algunos ya están recordando y están diciendo, ah, ya, el profesor está hablando del triángulo, ¿no? Que tiene dos lados iguales. Estos dos lados son iguales, por lo tanto, de repente tú no llegas a observar, yo te voy a poner acá algunos, acá vamos a poner un rectangulito, ¿está bien? Otro rectangulito. ¿Qué quiere decir eso? Que este triángulo, al menos por ahora, estos dos lados miden igual. ¿Está bien? Miden igual. Si estos dos lados miden igual, también los ángulos que se lo oponen deben ser los mismos, ¿no? Aparentemente, mira, esto de acá se parece bastante, ¿no? Se mide. Y este lado de acá también no parece que miden igual. ¿Qué sucede con el tercer lado? El tercer lado debe ser diferente. ¿Está bien? Entonces, a este tipo de triángulo se le llama triángulo isósceles. ¿Cómo se llama? Triángulo isósceles. Muy bien. El nombre ya te mencioné que está donde en la teoría. Isósceles. Tenemos también otro triángulo que ahorita te voy a mostrar que vendría a ser el triángulo, ¿no? Regular. ¿Por qué regular? Porque tienen los tres lados iguales. Y este de aquí es un triángulo bien usado, ya el triángulo equilátero. ¿Está bien? Se llama triángulo equilátero. ¿Por qué equilátero? Porque los tres lados, ¿ya? Porque los tres lados miden igual. Este ladito de acá, si es una bolita, también el otro ladito, que el de acá debe ser una bolita, también el otro ladito que debe ser una bolita. Entonces, es un triángulo, ¿de qué manera? Es que los tres lados van a medir igual. Y eso se llama equilátero. Y todo triángulo equilátero, también sus tres ángulos van a ser iguales. Por lo tanto, su nombre de repente auxiliar se puede decir equiángulos. Pero generalmente se usa el equilátero. ¿Está bien? En este caso, en este triángulo, bien alfa va a ser igual siempre a 60 grados. No va a tener otra medida. Ya alfa, si los tres lados son iguales, siempre los tres ángulos, 60, 60, 60, 3 por 60, 180. ¿Ya ves? Siempre va a ser que alfa va a ser 60 grados. ¿Está bien? Profesor, ¿aquí puede tener algún valor establecido? No, dependiendo del valor de acá, ¿no? Si le pones un valor por acá, ya se repite aquí. Puede ser. Entonces, ¿cómo se llama? Repetimos, se llama triángulo, ¿qué cosa? Equilátero, isósceles y escaleno. Triángulo escaleno. Ya tenemos según sus lados. Ahora vamos a clasificar según sus, mejor dicho, esto según sus lados, esto según sus ángulos. Acá mencionan según sus ángulos. Vamos a ver. Te voy a presentar un triángulo, ¿ya? Este triángulo de aquí. Este triángulo, ya que te estoy mostrando aquí, acá vamos a colocar, ya está. Si te das cuenta, sus ángulos son diferentes, ¿no es cierto? Tienen ángulos diferentes. Por lo tanto, sus lados también son diferentes. Pero no le voy a colocar lados porque estamos trabajando con ángulos. ¿Está bien? Según sus ángulos, ¿ya? Pero te estoy mencionando que también, si tienen ángulos diferentes, también sus lados van a medir diferente. Entonces, pero tiene una característica especial este ángulo de aquí. Este ángulo pasa que M ya va a ser menor que 90 grados. Quiere decir que M tiene que ser agudo, no puede pasar de 89. Por lo mucho puede ser 89,5 si quieres decimal, pero si son enteros, 89, puede ser 88, 87, 50, 40, cualquier medida de eso, pero debe ser menores que 90, pero obviamente que mayores que 0, ¿no es cierto? Mayores que 0, no puede ser 0 tampoco porque si no, no existiría ángulo. Ahora, X, también X grados, también debe ser menor que 90 y también Y debe ser menor que 90 grados, aclarando que siempre debe ser mayor que 0 también y mayor que 0. Así suavemente Y también mayor que 0, ¿ya? Y este triángulo, ya, en su clasificación se llama acutángulo. ¿Cómo se llama? Se llama acutángulo, ¿está bien? Ahí tienes en la teoría también que he mandado acutángulo. Tenemos otro triángulo que te voy a mostrar ahorita, ¿ya? Que es esta de acá. Que es este triángulo de aquí.
Profesor, ¿y cómo se llama ese triángulo? Este triángulo se llama obtusángulo. Mira, ángulo, porque estamos clasificando acutángulo, ángulo, y obtusángulo. El triángulo obtusángulo tiene una característica de ¿qué? De que cada dos de sus ángulos son agudos y uno de ellos, en este caso alfa, vendría a ser ¿qué cosa? Mayor que 90. Está bien, vamos a colocar en otro sentido. Alfa vendría a ser mayor que 90 grados. ¿Está bien? Entonces, alfa es mayor que 90 grados. Entonces, como la única forma de repente de saber si no te dan una medida es usar el transportador y ya mencionas, ¿no? Ubicamos aquí y para poder medir, y lo vamos a medir ahorita en este momento vamos a medir, ahí estamos, y mide 120. Este ángulo mide 120 y 120 es mayor que 90. Entonces, ¿cómo sabemos si estos son menores que 90? Agarras el transportador y comienzas a medir, ¿no es cierto? Con el transportador nosotros podemos hacer eso. De ahí acá ya está listo, alineados y justo 68. Este ángulo de aquí, por ejemplo, mide 68. Y esto debe medir algo, también algo por el estilo, ¿no? De tal manera la suma te va a dar 180 también. Muy bien. Ya sabemos entonces esos triángulos y falta un triángulo nada más para poder terminar la clasificación. El otro triángulo es un triángulo recontra usado, mega usado. ¿Y cuál es? Es el triángulo rectángulo. ¿Está bien? Es el triángulo rectángulo y su característica principal viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser ese cuadradito que está en uno de los vértices. Muy bien. Pero ¿qué se dice de ellos dos? De ellos dos dicen que son agudos, donde phi y donde beta, ¿cómo son? Agudos. Pero en este triángulo de aquí, ¿está bien? Entonces, donde phi y también acá, ¿no? Pasa que ellos dos también son agudos, ¿ya? También acá vamos a poner una flechita que también en ellos dos deben ser agudos también. Entonces, ¿qué pasa? Él mide 90 grados. Siempre que vas a observar ese triangulito, en uno de los vértices, un cuadradito o un rectángulo, pero eso significa ¿qué cosa? Que es un triángulo rectángulo. ¿De cuánto mide? 90 grados. Vamos a pasar a resolver algunos de los problemitas usando de repente algo de la teoría. Ahora, vamos a ver. El primer problema, ¿qué cosa me menciona? Me dice, determina el valor de X. En este caso, X viene a ser un ángulo que está, digamos, desconocido. ¿Y cómo voy a usar eso? Práctico. Propiedad fundamental del triángulo. Mira por allá y ahí dice, la suma de sus tres ángulos interiores me da 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Solución. Ahorita hay puro sol. No sé cómo estará por mi tarde, pero por acá chica hay harto sol. Vamos a ver por acá, vendría a ser, ¿qué cosa? X grados, más 80 grados, más 40 grados. Eso va a ser igual a ¿qué? La suma de sus tres ángulos va a ser igual a 180 grados. Eso me dice mi propiedad que debo usar. Vamos a ver acá el pulmoncito rojo. La suma de sus tres ángulos interiores me va a dar igual a ¿cuánto? Siempre a 180. Eso no te olvides, eso es lo más práctico que hay. Siempre suma los tres ángulos y lo iguala a 680. Sumando sería 80 más 40 vendría a ser ¿cuánto? 120, ¿no es cierto? Sería X más 120 grados es igual a 180 grados. Y ahora lo único que me queda es pasarlo al otro lado del 120 y ya tenemos la respuesta. Ahora vamos a hacer por esta vez, vamos a pasar, no lo vamos a hacer de manera directa. El 120 que está consumando ahí pasaría restando menos 120 grados. Si usted hace esa operación, entonces tendría prácticamente lo que va a estar aquí. X va a ser igual a ¿cuánto? X va a ser igual a 180 menos 120 viene a ser ¿cuánto? 60 grados. O sea, X mide 60 graditos. Y eso es lo que me está preguntando, calcular el valor de X. Ya está. Ahora vamos a ver problema número 2. ¿Qué tipo de... A ver, repasando acá. ¿Qué tipo de triángulo sería si esto vale 60 grados?
A ver, 60 grados. Mira, si son 60, 40, 80, son tres lados, digamos, diferentes, mejor dicho, tres ángulos diferentes. Estamos hablando de este triángulo. ¿Y este triángulo cómo se llama? Triángulo acutángulo. Bueno, ya según sus medidas ya tenemos cuál es su nombre y también ya sabemos sus medidas. A ver acá, ¿qué tipo de triángulo es el triángulo rectángulo? ¿No es cierto? De donde dos de sus ángulos son agudos, 70. Y aparte acá hay una propiedad auxiliar que tú puedes mencionar, que beta más phi es igual a 90 grados. O sea, la suma de los dos debe darte 90 grados. Si yo acá sumo estos dos, que vale 90, más el 90 que está aquí, ¿cuánto mide? 180. Entonces siempre van a cumplir que la suma de sus tres ángulos interiores te va a dar 180. Entonces, yo prefiero en este triángulo de repente usar el de aquí. Y si tú no quieres usar eso, no hay problema. Podrías usar lo que vamos a hacer ahorita. Alfa más 70 más 90 es igual a 180. O sea, la misma propiedad que he usado arriba, eso también se cumple. Más, igual. Profesor, ¿de dónde sacó 90 si yo no veo? Recuerda que cuando tienes un cuadradito, esa parte de ahí, en uno de los vértices, eso vale ¿cuánto? 90 grados. El de acá vale 90. Entonces no es necesario que te escriban porque tú ya sabes que el símbolo de ese cuadradito vale 90. Alfa vendría a ser igual aquí. Alfa, si sumamos estos dos, vendría a ser 160, ¿cierto? 160 y acá sería 180. Alfa vendría a ser, esto de 160 va a pasar al otro lado restando, ¿cierto? Entonces acá me saldría 180 menos 160 grados. Ahí está, ¿no es cierto? Alfa se quedó 180 y 160 que tiene signo más pasa al otro lado restando con 160 grados. Finalmente ya tenemos que alfa vale igual a 20 grados porque 180 menos 160 vendría a ser ¿cuánto? 20 graditos. Ahora, mira, este proceso es un poco extenso si te das cuenta, pero ¿qué pasa si yo hubiera usado esta propiedad de aquí? Hubiera dicho que alfa más 70 hubiera sido igual a ¿cuánto? A 90, ¿no es cierto? La suma de los dos ángulos agudos debe darme igual a 90. ¿No? Una propiedad, si quieres, es eso. Alfa va a ser igual a que 90 menos 70, que es el de aquí, y alfa vale igual a 20. Entonces, es la misma respuesta, solo que en este caso el proceso es un poco más corto y en este es un poquito más largo, pero igual te va a salir. Es que no hay problema, cualquiera puedes usar. Vamos a ver aquí, dice el número 3, determinar el suplemento de beta. Como recordando de los ángulos complementos y suplementos, he colocado aquí calcular el suplemento de beta. Pero no hay problema, no te marees cuando te dicen suplemento o complemento. Cuando falta uno de los ángulos para poder calcular de frente, aplica tu propiedad fundamental. Pero, por ejemplo, para yo poder aplicar la propiedad fundamental, debe existir este ángulo, ya está 30. Debe existir esto acá, ahí está beta. Y debe existir, pero no está nada. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Profesor, se olvidó o no? No se olvidó. En geometría a veces pueden ser casos que no estén de repente algún dato por X motivo, pero generalmente tienes que analizar según el triángulo. Tengo dos puntitos. Este triángulo es el triángulo que está aquí. Este está un triángulo parado y este triángulo está echado. No interesa, puede estar en cualquier sentido. Solo que este triángulo se llama isósceles, ¿no es cierto? Esto se llamaba isósceles. Este triángulo isósceles, nosotros sabemos que si estos dos lados son iguales, por lo tanto estos ángulos que están aquí abajo también, o al costado, estos dos también deben ser iguales. Esto debe ser ¿cuánto? Beta también. Entonces, así completos ya tengo los tres ángulos, ya puedo mencionar lo siguiente. Que beta más 30 es igual a 180 grados. Ya está. Entonces, sumamos los tres ángulos y lo igualamos a 180. Estos son dos variables, beta más beta vendría a ser 2 betas más 30, ¿no es cierto? Que lo podría haber pasado al otro lado restar, pero de manera directa lo vamos a hacer ahorita. Esto sería más, es igual.
Si usted este 30 lo pasa al otro lado restando, ¿no? Va a restar, entonces va a tener 2 beta, va a ser igual, pasando a restar va a ser 150. Imagina que ya lo has restado mentalmente, a 180 ya le has quitado 30 y me salió 150, ¿no es cierto? Pero recuerda que todos son grados. Ahora, aquí tenemos un ángulo, mejor dicho, un 2 que está multiplicando al ángulo beta. Entonces, ese número 2 va a pasar a dividir al otro lado. Pero ¿dónde lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer por aquí. Acá vendría a ser beta, va a ser igual a 150 entre 2. Entre 2. Entre 2. Y 150 entre 2 vendría a ser beta igual a 75. ¿Cierto? Sí, profesor. Ya está. Eso es el valor de beta. Esto de acá viene a ser el valor de beta. Pero eso nos están preguntando. Nos están preguntando el suplemento. Ese de suplemento, ¿te acuerdas? Un poquito más grande. ¿El suplemento de qué? El suplemento de beta. Entonces, el suplemento de beta vendría a ser, en este caso, prácticamente el suplemento de 75. Y el suplemento es lo que le falta para ¿cuánto? Para 180. Agarra 180 grados, 180 y le resta 75. Y eso te va a salir la respuesta que vendría a ser prácticamente, acá le prestas 1, vendría a ser 5, se convierte en 7, sería 0 y acá baja 1. Entonces sería 105. El suplemento de 75 grados viene a ser el 105. El 105 grados. Y ya está la respuesta a esto de aquí. Es como recordando de la clase que hemos tenido de suplementos. Vamos a borrar esto de aquí y vamos a continuar lo que es con el último problemita que tenemos. A ver, este último problemita tenemos, determina el complemento de M. No te distraigas con esta palabrita. Primero vamos a tratar de encontrar el valor de M. El valor de M, ¿cómo voy a encontrar? Facilísimo. 3 puntos vienen en cada lado. Este de aquí, este triángulo de aquí. Este triángulo es el triángulo equilátero. Y en todo triángulo equilátero, los ángulos son los mismos también. Quiere decir que M grados más M grados más M grados va a ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. Si quieres hacer eso de frente, le igualas, esto va a acabar de 60, 60, 60, porque nos va a salir 60. Uy, ¿qué estoy haciendo? Acá es igual, aquí es más y aquí también es más. Nosotros acá sumando tendríamos 3M, ¿no es cierto? 3M va a ser igual a 180 grados y M va a ser prácticamente igual a 180 entre 3, que vendría a ser 60 grados. Ya te salió el problemita. M vale igual a 60 grados. Lo que te había mencionado, ¿no? Prácticamente si tienes esto acá, no es necesario hacer este ejercicio de aquí o esta ecuación. De frente colocas esto vale 60, que esto vale 60 y esto vale ¿cuánto? También 60 grados. Los tres ángulos valen 60. ¿Qué me están preguntando? Me están preguntando el complemento de M. El complemento de M. ¿Y eso quién es? Prácticamente el complemento de 60, ¿no es cierto? ¿Y el complemento de 60 qué vendría a ser? El complemento de 60 viene a ser igual lo que le falta para 90. ¿Y cuánto le falta a 60 para 90? Le falta 30 grados. Entonces, esto vendría a ser la respuesta final a mi problemita. Muy bien, mis queridos alumnos. Hasta aquí nos estamos viendo. Hasta la siguiente oportunidad. Les mando un fuerte abrazo para todos ustedes y cuídense. Chao.